Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Bechara y junto a mi compañera Lina María Ospina vamos a hablar sobre el paper que se llama Techno-Economic Analysis of Biofuel Production and Biorefinery Operation Utilizing Geothermal Energy. Un artículo hecho por los investigadores Udania Banerjee, Jordana Tiarx, Marciesh Lukavsky, Son Chan Kong y Robert C. Brown, en el cual se lleva a cabo un estudio para evaluar la viabilidad de integrar energía geotérmica en una biorefinería para la producción de biocombustibles. Bueno, el objetivo de este documento es estudiar la viabilidad de producir combustibles de transporte líquido con electricidad como subproducto a través de la gasificación de la biomasa, utilizando la tecnología disponible en la próxima década. Entonces, para tener como una ruta de lo que vamos a hablar, vamos a darles una pequeña introducción, luego vamos a hablar sobre el modelo que la biorefinería usó, un análisis económico de cuánto podría costar este proyecto y los resultados y discusiones que pudieron establecer en el artículo. Y por último tenemos las conclusiones. Listo, existen tres principales métodos de conversión termoquímica que son de interés actual en la conversión de biomasa en calor, energía o combustibles, las cuales son la combustión, la pirólisis y la gasificación. Se pueden ver en orden. El más arriba es combustión, el de medio es pirólisis, el de abajo es gasificación. Bueno, entonces tradicionalmente, vamos a hablar de la combustión, la biomasa se quema para suministrar calor y energía en las industrias de procesamiento, ¿sí? Usualmente la eficiencia neta para esta generación de energía a partir de la combustión de biomasa oscila entre un 20 y 40%, lo que lo hace poco viable, ¿sí? Por otro lado, la pirólisis convierte la biomasa en bioaceite sin gas y biocarbono en ausencia de oxígeno. Cabe destacar que en la actualidad la investigación en el procesamiento posterior del bioaceite está progresando bastante bien. Y para aquellos que no lo saben, el biocarbón también puede ser llamado carbón vegetal, lo cual es bastante bueno, o sea que la pirólisis es una buena opción. Y por último, la gasificación convierte la biomasa a través de una oxidación parcial en una mezcla gaseosa con pequeñas cantidades de biocarbón y compuestos condensables. Este proceso se lleva a cabo a temperatura moderadamente alta de biomasa sólida en una mezcla de gas combustible de bajo o medio valor de calentamiento. Ahora bien, ahora vamos a hablar un poco de la energía geotérmica, que es lo que los investigadores quieren integrar a estos procesos. La energía geotérmica se puede utilizar de varias maneras, ¿no? Está el uso directo para la calefacción espacial, está el uso para bombas de calor que utilizan la temperatura constante durante todo el año a ciertas profundidades subterráneas, y por último está la producción de electricidad utilizando plantas de energía de vapor seco, flash o ciclo binario. Bueno, la tecnología del ciclo de energía binario permite la generación de electricidad a partir de recursos de baja temperatura y hace que la producción de energía geotérmica sea factible incluso para regiones que carecen de recursos de alta entropía o exergía a poca profundidad. Para las centrales eléctricas de ciclo binario existen dos sistemas diferentes que actualmente son el ciclo orgánico Rankine, o bien llamado ORC, y el ciclo Lina. Entre las ventajas que tenemos de esto es que la planta geotérmica binaria prácticamente no tiene emisiones a la atmósfera, excepto la posible pérdida de fluido de trabajo y vapor de agua, las torres de refrigeración en el caso de refrigeración húmeda. Por lo tanto, evitan los problemas ambientales que pueden estar asociados con la explotación de recursos geotérmicos de alta temperatura. Y otra ventaja que tenemos es que la tecnología del ciclo de potencia binario no tiene contacto con los componentes mecánicos móviles, como por ejemplo la turbina, lo que asegura una vida más larga para el equipo. Ahora bien, el proceso que ellos usaron para el modelo de la biorefinería fue la siguiente. Seleccionaron el escenario y se seleccionó un escenario de gasificación para el análisis detallado. Desarrollaron un modelo de proceso para este utilizando un software llamado ASTEM.
Se generaron las listas de equipos, los costos unitarios de cada uno, utilizando fuentes bibliográficas y el proceso del mismo software Aspen Icarus. Se estimaron las inversiones que habría que hacerle al capital y el combustible de valor del producto, a cero valor actual neto y el 10% interno de la tasa de rendimiento después de los impuestos, y se determinó a la enésima planta. Por último, el análisis de la planta pionera se realiza para estimar la inversión de capital y el valor del producto para la primera planta que se desarrollaría de este tipo. Cabe destacar que otra ventaja importante del uso de la energía geotérmica en la biorefinería es que hace que la demanda de combustibles fósiles se reduzca, reduciendo así emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además de esto, el uso de exceso de energía geotérmica se puede utilizar para la generación de energía utilizando el ciclo orgánico Rankine, el ORC. Bueno, ya con esto dicho, pasamos al diagrama de flujo, en el que según una parte de preprocesamiento, en el cual la materia prima se seca y luego leen en pequeños pellets para la gasificación. En la gasificación, la materia prima se presuriza y se envía al gasificador para producir syngas de contenido de energía media. Luego, en la parte que dice syngas cleaning, los contaminantes que presentan en los syngas se eliminan y el syngas se enfría posteriormente. En la siguiente parte que dice entonces, lo que pasa es que por el proceso FT, el syngas es catalíticamente convertido en una mezcla de hidrocarburos. En el hidroprocesamiento, la mezcla de estos hidrocarburos producidos anteriormente se trabajan para producir combustible de transporte. También existe la generación de energía, que no sé si lo pueden ver, está abajo de fuel synthesis. Los syngas no convertidos se queman para producir pura electricidad. Y por último, en la unidad de separación del aire, que es el Separation Air Unit, que aparece ahí abajo, en esta parte se proporciona oxígeno puro para gasificación después de la separación del nitrógeno del aire. Esto es como un proceso resumido. Ya este es como un proceso un poco más completo de lo que pasa y pues como este también es parte de un análisis económico, aunque no vamos a tocarlo mucho, pues el proceso es más o menos así. Pues primero se compra la materia prima, que los investigadores pues ponen aquí un precio que pues no voy a decirles por facilidad. Bueno, está bien, es $82.5 por tonelada de modelo. No sé si lo pueden ver, por ahí dice estufa de maíz, o no sé si ahí debe estar. Pues esta estufa de maíz es donde se pretrata primero la materia prima, que es donde dice acá que es preprocesamiento, como les dije antes. Se seca de 25 al 8% de nivel de humedad y luego se muelen los pequeños pellets para la gasificación. Luego se envía para la gasificación en un gasificador de lecho fluidizado. El syngas, por el gasificador, tiene obviamente impurezas y por lo tanto se enruta para su limpieza. El siguiente paso es la síntesis catalítica de los syngas para producir una mezcla de hidrocarburos que se refinan aún más para producir combustible de transporte. Por último, el syngas y el biocarbono, el carbón vegetal, pues no convertidos se queman y se utilizan para la generación de calor o energía. Es una explicación un poco más completa de la anterior. Listo. Para simplificar, se descuida la irreversibilidad interna y las caídas de presión en evaporadores, condensadores y tuberías y las suposiciones del estado estacionario se utilizan para el análisis. Otro dato importante es que la energía eléctrica se genera a partir de los gases no condensables de la sección de gasificación, parte del gasóleo de combustión de la sección de combustión y parte del syngas no convertido. En total son 16 megawatts de electricidad que se producen y se venden como un subproducto. Según el equilibrio energético, la eficiencia energética general para convertir esta biomasa en combustible es del 39% y una cantidad significativa de energía química está contenida en el alquitrán y el biochar. Entonces, pausa. Bueno, ahora en el análisis económico
Se hace el análisis asumiendo un uso de 20 años de la planta y una tasa de retorno de la inversión fija en el 10%, y para escalar los equipos de diferente tamaño. Entonces, en la ecuación 1, que sería esta de aquí, se utiliza considerando el costo inicial del equipo, o sea, el costo cero, un factor de escala n y típicamente van del 0.6 al 0.8. En este estudio n es igual al 0.7 y también hay varias unidades operando en paralelo, por lo que se estima el costo de la siguiente manera, o sea, con la ecuación, entonces, que sería esta de aquí. Aquí n es el número de unidades y m es el factor de TEN, como m es igual a 0.9, debido a los costos de los materiales de instalación compartidos. Entonces, bueno, en la siguiente tabla vemos el trabajo generado por cada equipo, como les mencioné con la ecuación anterior. Ahora tenemos la figura que es pues, en el siguiente proceso. Entonces, primero se lleva a cabo un estudio paramétrico preliminar para investigar los efectos de varios parámetros de funcionamiento en la eficiencia de utilización y ayuda a determinar las condiciones óptimas del funcionamiento de la planta. Los parámetros de funcionamiento incluyen el caudal de masa del fluido orgánico, que en este caso sería el R134A, la temperatura del fluido geotérmico, o sea, geo, la presión de entrada de la bomba, que sería la presión 1, y la presión de entrada de la turbina, la presión 2. Como se indica en la tabla 8, que sería esta de aquí, se realizan los siguientes supuestos para el modelo ORC. La eficiencia isotrópica de la turbina es del 90% si no hay humedad presente en la salida. La calidad en la salida de la turbina se mantiene por encima del 90% para reducir el riesgo de erosión de la hoja, y la eficiencia de la bomba es del 90%. Se calcula con esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, aquí se puede ver una ecuación de eficiencia de utilidad, que es el NU, en donde M es el caudal de masa del fluido geotérmico, W, pues el flujo de trabajo, es la red de salida de potencia neta, y E es la exergía específica a un H1, H0, T0, S1 y S0, ¿no? Pues la típica fórmula que nos dio el profesor Nita. Donde H1 es la entalpía del líquido geotérmico en la entrada del intercambiador de calor, HC es la entalpía del líquido geotérmico en condiciones ambientales, la temperatura ambiental, es una entropía del líquido geotérmico en la entrada, y SC es la entropía del líquido geotérmico en condiciones ambientales. ¿Sí? Y pues aquí podemos ver esta figura con esta tabla en la que, ay, qué pena, en la que se puede ver un cambio del anterior. Es un sistema un poquito distinto que usa una cámara de flash. Y pues es una manera adecuada de utilizar el exceso de energía geotérmica. Pues como dije, es utilizar una cámara de flash, que no tenía la otra, para separar el líquido geotérmico en vapor para bioprocesamiento y líquido caliente para producir electricidad a través del ciclo orgánico Rankine, pues el ORC, como se está mencionando todo este tiempo. Se supone que la cámara de flash suministra con 204 kilogramos por segundo de líquido geotérmico a 180 grados centígrados y 10 bares, que es aproximadamente la capacidad de 4 pozos geotérmicos. Y ya dentro de la cámara de flash la presión cae y produce un cambio de fase dentro del líquido, bueno, dentro del fluido de trabajo, para que el vapor geotérmico, qué pena, y el líquido geotérmico salgan de la cámara. Dale, siguiente. Y pues aquí podemos ver unos rangos de lo que puede manejar el estudio,
¿no? El líquido geotérmico, pues la temperatura del líquido geotérmico varía entre 100 y 200 grados centígrados, la presión 1 va de 5 a 20 bares, la presión de salida va de 20 a 70, el flujo másico varía de 100 a 300 kilogramos por segundo. Y ya estos son los parámetros pues, que usaron ellos en la biorefinería, que son 150 grados centígrados de la temperatura geotérmica a una presión de 10 baras de entrada, 50 de salida. El flujo másico lo tomaron a 318 kilogramos por segundo y el flujo másico del líquido geotérmico lo tomaron a 189 kilogramos por segundo. Listo. Pues por otro lado, la eficiencia geotérmica se expresa con esta ecuación que vemos acá abajo de las dos figuras y basado en lo que vemos en las dos gráficas, pues en la figura 8, donde W red es la potencia neta y Qin es la entrada de calor neta del sistema, la eficiencia térmica de referencia es del 13% y la variación la eficiencia térmica con respecto a la temperatura geotérmica de la entrada se muestra en la figura 9, que es esta de aquí. Bueno, en la figura 9 podemos ver que entre más caliente se encuentra el líquido, se consigue una mayor eficiencia térmica entre un 15 y un 17%, porque va dando más o menos como por aquí. Y ya, para concluir, Espera un momento, pues, qué pena que te interrumpa, vale. ¿puedes volver tú? Eso ahí. Pues, pues sí, como dijo mi compañera, la eficiencia depende de la temperatura ambiente, que se muestra aquí en la figurita 8, y la temperatura del líquido térmico, como se muestra acá en la figura 9, como dijo pues mi compa. Y pues cabe destacar que entre mayor sea la temperatura ambiente, menor va a ser la eficiencia. Solo quería decir eso. Listo. Entonces, pues ellos sacaron las siguientes conclusiones, que es, pues, se diseñaron varios métodos para utilizar la energía geotérmica en la biorefinería y se encuentra que la energía geotérmica potencialmente se puede utilizar en una biorefinería para diversos propósitos. Además, en este estudio, el calor geotérmico se utiliza para generar vapor, que a su vez reemplaza el vapor comprado para la gasificación y la reforma de metano de vapor. Bueno, pues como la principal motivación para integrar la energía geotérmica en una biorefinería basada en la gasificación parece ser la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la producción de vapor utilizando combustibles fósiles. El avance de la tecnología de perforación, junto con los incentivos gubernamentales adecuados para mejorar aún más la viabilidad de utilizar la energía geotérmica para la producción de biocombustibles. Eso sería todo. Muchas gracias.